Tengan muy buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Sandra Yanet Marroquín Flores, tutora a cargo del grupo número 6 de este curso de refuerzo, específicamente en la materia de estudios sociales. Para comenzar, quiero en primer lugar darles una felicitación de mi parte por el esfuerzo que están haciendo y por el estudio y ese aprendizaje que están adquiriendo. No cabe duda que será de mucho beneficio para ustedes en la prueba de conocimiento. El tema que en esta tarde vamos a desarrollar es un tema bastante importante que todos de alguna manera conocemos, pero que es importante hacer mención de él, y es los derechos humanos, pero nos vamos a centrar específicamente en los derechos civiles y políticos o de primera generación. Y es que para comenzar, quizás todos tenemos la idea de lo que son los derechos humanos, pero a la hora de querer dar una definición posiblemente no tengamos como bien claro, ¿verdad?, en qué consisten. Pues los derechos humanos básicamente son los derechos inherentes a todas las personas por solo el solo hecho de ser personas, sin distinción alguna de sexo, de raza, de religión, origen nacional, étnico, color o cualquier tipo de condición que pueda diferenciarnos, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos tanto nosotros que estamos acá como las personas al otro lado del mundo. En eso consiste los derechos humanos. Principalmente, una de sus características es la universalidad. Y estos derechos tienen un referente jurídico en los tratados internacionales, en el derecho internacional consuetudinario, los principios, es donde vienen a estar regulados. Pero para llegar hasta este punto, surgieron una serie de acontecimientos a lo largo de la historia. No es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Podemos remontarnos hasta el año 3000 a.C. En esa fecha, en esa época, no existían los derechos humanos. Simplemente las personas se agrupaban para realizar sus actividades de caza, de siembra y distintas actividades. Sin embargo, quienes estaban en un grupo podía ser que tuvieran algunos derechos y los que estaban en otro posiblemente no. No había algo que estuviera regulado. Pero allá por el año 539 a.C. se dice que existió un personaje llamado Ciro el Grande, quien vendría a cambiar la historia de los derechos humanos de gran manera. Y esto sucedió porque posterior a la conquista de Babilonia, él declaró que todos los esclavos eran libres y que podían marcharse. Entonces, asimismo también declaró que la gente era libre de elegir la religión que ellas desearan. Esto vino a quedar plasmado en una especie de cilindro de arcilla que ahora viene a ser conocido como el cilindro de Ciro. Entonces, en este momento es donde nace la idea de derechos humanos. Esta idea se fue regando por varios países, extendiéndose hasta Grecia, India y Roma. En el Imperio Romano sucedía también algo bien curioso, y es que los estudiosos comenzaron a notar que las personas tendían a seguir como un determinado patrón sin que existiera necesariamente una ley que regulara a esto. Se le llamó en su momento la forma natural de las leyes. Posteriormente, 1000 años más tarde, en el año 1215, se extendió hasta Inglaterra, que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el propio rey. Entonces, a esto también se le llamó la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos y que hizo que el rey estuviera también sujeto a la ley. Pero no fue hasta 1776 en donde se declara la independencia de América. Esto se dio cuando un grupo de rebeldes británicos se rebela en contra del rey y declara su independencia.
En esta declaración incluye el concepto ya de derechos naturales y recoge algunos derechos principales como el hecho de que todos somos iguales y que tenemos la libertad y derechos inalienables a la vida. Posteriormente, en 1789 se da otro acontecimiento muy importante, que es la Revolución Francesa. Resulta que los franceses estaban luchando por tener sus propios derechos, sus propios intereses en esta lucha que ellos tenían. Ellos querían que se les reconociera una serie de derechos que estaban también basados en el derecho natural. Y no fue hasta 1800 que también en Francia surge un personaje llamado Napoleón. Este vino a derrocar la democracia que se estaba tratando de llevar a cabo en ese entonces y se declara emperador. Emperador no solo de Francia, sino que también quería hacerlo a nivel mundial. Y estuvo a punto de lograrlo, si no fuera porque en 1819 un grupo de países de Europa unen sus esfuerzos y derrotan a este personaje llamado Napoleón. Entonces, a raíz de ello, se redactaron una serie de acuerdos por toda Europa, garantizando en ellos los derechos de las personas. Pero sucedía una cuestión de que estos derechos solamente eran reconocidos en el continente europeo, no así en todo el resto del mundo. Por el contrario, estos países del mundo estaban siendo invadidos por el continente europeo, estaban siendo conquistados. Entonces surge otro personaje que en 1915 era un abogado de la India llamado Mahatma Gandhi. Él era de la idea de que ante la violencia la gente tenía derecho a que se le reconociera pues ciertos derechos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Pero era algo bien contradictorio porque en ese momento se estaban llevando a cabo a nivel mundial dos guerras que fueron bastante devastadoras, ¿verdad? Las dos guerras mundiales. Asimismo, Hitler estaba prácticamente exterminando a la mitad de las personas judías en los recintos y se estaba dando una serie de violaciones a los derechos humanos en ese momento que prácticamente estaban dejando 90 millones de personas muertas. Entonces, nunca antes los derechos habían sido tan violentados, pero también nunca antes había habido tanta necesidad de buscar un mecanismo que pudiera respaldar, un mecanismo jurídico. Entonces, resulta que en 1945 muchos países se unen y forman las Naciones Unidas bajo un solo propósito. Y el propósito de ellos básicamente era reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Pero había un inconveniente. ¿Qué derechos eran los que se iban a plasmar en estos documentos? Porque cada país tenía su propia concepción. Teníamos a los franceses que tenían su concepción de derechos. Teníamos por otro lado Estados Unidos que también tenía su propia idea. Y así en todo el mundo había como una disparidad. Entonces, una reconocida persona llamada Eleanor Crawford fue la encargada de poder consolidar y emitir ya un documento donde estableciera ya los principales derechos que se iban a regular en esta declaración. Y es así que en 1948 resulta que declaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento que viene a ser un hito para los derechos humanos, ya que está redactada y firmada
proclamada por los representantes de todas las regiones del mundo, algo nunca antes visto, ¿verdad? Asimismo, fue también proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Estableció también por primera vez los derechos fundamentales del hombre y vale recalcar que ese documento ha sido traducido a 501 idiomas diferentes, el documento más traducido a nivel mundial y que ha servido de inspiración para la creación de muchas de las constituciones de la República a nivel mundial. Entonces, se emitieron aunado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos también otros documentos. Entre ellos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sumado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vienen a conformar la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, a raíz de esto, las Naciones Unidas, digamos que la Declaración Universal fue como la base que sirvió, pero el derecho ha venido desglosándose de acuerdo a la necesidad que ha existido también de que exista una regulación, principalmente de aquellos grupos que son más vulnerables, por ejemplo, las mujeres, los niños, personas con discapacidad, minorías y así los grupos más vulnerables. Entonces se puede decir que han ido saliendo de acá más regulaciones, más leyes, más decretos que vienen a consolidar lo que ha sido los derechos humanos de las personas. También tenemos que, como ya lo mencionábamos, la Revolución Francesa fue bastante importante porque aportó al derecho, el concepto de derecho natural, y esto sirvió también para determinar el derecho de las grandes colectividades o también la Segunda Guerra Mundial fue un evento bastante importante, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, porque de ellos surgieron los derechos económicos, sociales y culturales, que también los vamos a estudiar, pero en esta presentación nos vamos a centrar un poquito más en los derechos civiles y políticos, que fueron los que iniciaron todo esto de los derechos humanos. Entonces, El Salvador se suscribe a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero como todos sabemos, el país vivió una época bastante crítica para la cuestión de derechos, y es que existió un grave deterioro de ellos, más que todo por el abuso de los sectores estatales vinculados al poder económico, al poder político, al poder militar. Entonces todo esto vino a generar una guerra civil, y esto fue muy devastadora y muy en contra de los derechos que hasta ese momento se estaban logrando, ya se había logrado avanzar. Y resulta que a raíz de la firma de los acuerdos de paz en 1992 es donde se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta es una institución que fue creada precisamente para eso, para respaldar y hacer cumplir también la imposición de derechos para todas las personas. Porque antes de eso, digamos que existían instituciones que se encargaban de hacer velar por sus derechos, pero eran organizaciones no gubernamentales. Existía una Comisión de Derechos Humanos, una tutela legal del arzobispado, había un Instituto de Derechos Humanos, pero con la creación de la Procuraduría prácticamente había ya una persona a cargo, el Procurador General, ¿verdad?, que era quien se iba a encargar ya de hacerlo bajo instancias ya jurisdiccionales. Antes de eso se puede decir que eran instancias que era una protección no jurisdiccional.
Entonces, con todo lo anterior y por lo antes expuesto, podemos decir que el concepto de derechos humanos que da Naciones Unidas es que los derechos pueden definirse de manera general como los derechos que son intrínsecos a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Y los derechos humanos y las libertades fundamentales nos permiten alcanzar un desarrollo pleno y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia, y satisfacer nuestras necesidades espirituales y de otra índole. Están basados en la creciente exigencia de la humanidad de una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherente de cada ser humano. Este es un concepto bastante completo y que plasma pues el ideal y la razón de ser de esta institución de las Naciones Unidas y de toda la lucha que a lo largo de la historia se ha venido generando. Y los derechos humanos como tal tienen ciertas características. Como ya lo mencionaba anteriormente, la principal quizás de ella es que son universales. Y es que la universalidad viene a ser la piedra angular del derecho internacional. Y esto se puede notar porque ha sido reiterado en numerosos convenios y declaraciones. Tanto así que todos los estados del mundo han ratificado al menos uno de los convenios. Asimismo, el 80% de ellos han ratificado al menos 4. Entonces, eso nos hace una idea de la universalidad que tiene este tipo de derechos. También se dice de que son interdependientes e indivisibles, porque no podemos hablar del avance de uno, porque este facilita el avance de los demás. La privación de uno también va a afectar la privación negativamente de los demás. Por ejemplo, el derecho a la vida, ligado íntimamente con el derecho a la libertad, también a la integridad física, al honor. Entonces, aquí vemos cómo se interrelacionan entre sí y no podemos apartar uno de otros, no son indivisibles. Mismos son intransferibles. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede transferir el derecho. El derecho es de la persona y es así por su solo hecho de ser un ser humano. Asimismo son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos gozamos de los derechos humanos y que nunca prescriben. No va a haber una fecha en que nosotros vamos a decir hasta ahí vamos a llegar. No, estos derechos humanos son imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad. También son irrenunciables. ¿Por qué? Porque yo no puedo renunciar a ellos, nadie puede renunciar a ellos, sino que simplemente los tenemos por el hecho de ser seres humanos. Asimismo son inviolables. Al haber sido reconocidos por los estados, los derechos humanos no pueden ser violados, sino que son protegidos. Y ya vamos a ver esto un poquito más adelante. También se dice que son iguales y no discriminatorios. Esto tiene mucho que ver con el principio de igualdad, porque todos tenemos derecho a la no discriminación. Y es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? No importa la condición que tengamos, el sexo, la raza o la religión. No podemos ser discriminados por el solo hecho de pertenecer a determinada condición. Entonces, la clasificación de los derechos humanos. Tenemos esta clasificación, los derechos civiles o políticos de primera generación, llamados así porque fueron como con los que iniciaron, ¿verdad? Los básicos, los que son sumamente importantes. No quiere decir que los demás no desearon, pero posteriormente se fue viendo la necesidad de reconocer también derechos sociales, porque como sociedad también teníamos derechos culturales o de segunda generación. Y por último, los derechos de solidaridad o de los pueblos, o también llamados de tercera generación.
Para el tema que nos acontece, tenemos los derechos civiles y políticos de primera generación. Y esto, como les mencionaba anteriormente, fueron los primeros que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos están destinados básicamente a la protección de los seres humanos contra cualquier agresión por parte de una institución pública o de un órgano o una institución del Estado. Muy por el contrario, se caracterizan porque vienen a imponer al Estado el deber de no interferir con el goce, del goce y el ejercicio de estos derechos. ¿Y cómo lo va a hacer el Estado? Bueno, lo hace a través de varias formas, ¿verdad? Pero principalmente organizando las fuerzas públicas para la defensa de los mismos, creando mecanismos judiciales también que los protejan. Nosotros vemos cómo los poderes del Estado están creando día a día, se están creando un sinfín de leyes, de mecanismos. Esto viene con el objetivo, ¿verdad?, de poder garantizarle a la población el goce y el ejercicio de sus derechos. Y sin embargo, pues vemos que aún así todavía hace falta mucho más. Pero es como la parte que al Estado le corresponde hacer, y la declaración es lo que viene a garantizar que sean los estados quienes protegen y que no interfieran con el goce y el ejercicio de esos derechos. Tenemos que también se emitió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también fue un documento bastante importante que vino a respaldar pues prácticamente algunos derechos importantes como la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, entre otros, ¿verdad?, que vamos a mencionar posiblemente. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que esos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia, como ya lo mencionábamos, ¿verdad?, los acontecimientos que se dieron anteriormente y que estaban ligados a la exigencia de estos países de que se reconocieran. Entonces, fue allí donde por primera vez se habló de derechos del hombre y del ciudadano. También fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y dándole lugar al derecho internacional en el artículo 3 de la Declaración Universal. También fueron reconocidos fundamentalmente con la Revolución Francesa y la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Ahora bien, ¿cuáles son los principales derechos que tenemos? Que son los derechos civiles y políticos. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, un derecho muy importante que, como mencionaba anteriormente, no podemos dejarlo como de lado, sino que está íntimamente relacionado con nosotros. El derecho a la vida es algo que ahora está como bastante esto es un tema bastante tratable, ¿verdad?, por las diferentes concepciones que muchas personas tienen, y sin embargo nosotros vemos como muchos se aferran a la defensa de este derecho bajo toda circunstancia. Entonces, esto está regulado a nivel universal en la Declaración de los Derechos Humanos. También las personas tenemos derecho a la integridad personal. La integridad personal básicamente se traduce en la honradez, la honestidad, la responsabilidad. Todo viene a hacer a la persona íntegra. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos ser objeto de ninguna de las vulneraciones físicas, lesiones, torturas o muerte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata básicamente el derecho a la integridad personal. El derecho a la igualdad, ya lo mencionábamos, también está regulado en nuestra Constitución de la República, ¿verdad? La igualdad que todos tenemos ante la ley y ante las personas, ¿verdad?
Y esto no quiere decir pues que a lo mejor vamos a ser tratados iguales, no, sino que bajo las mismas circunstancias, ahí sí tenemos que ser tratados de igual manera. Y esto también se ve bastante cuando se trata de impartir justicia, ¿verdad? Todos debemos de ser tratados en condiciones iguales de manera igualitaria. También tenemos el derecho a la libertad, libertades públicas y entre ellas pues está la privación de libertad, que es como bajo determinadas circunstancias también. También algo importante que tenía que mencionarles es que hay en algunos momentos que los derechos pueden restringirse. Esto es básicamente cuando los países se enfrentan a circunstancias que son bastante como fuera de lo normal, ¿verdad? Puede ser emergencias, cuando se declara un estado de sitio. En ese entonces, al menos en nuestro país, ¿verdad? Así es, el, la ley da esta como salvedad o una alternativa a la restricción de determinados derechos, pero esto no es algo que se va a dar así de manera aislada, sino que para eso tiene que seguirse todo un proceso que está debidamente regulado en nuestra Constitución de la República y bajo pues la autorización o el aval de los poderes también del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. También tenemos regulado el derecho al honor, a la vida privada y a la información. Como personas pues tenemos derecho a tener nuestra privacidad, ¿verdad? Nuestra vida privada, la inviolabilidad de la morada, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro hogar, tenemos el derecho de poder tener nuestra privacidad y también a la información. Los derechos políticos. Los derechos políticos son bastante importantes porque a través de ellos nos permite participar en las decisiones importantes que vienen a, a tomar decisiones para nuestra vida y para nuestra sociedad, ¿verdad? Nos permite ya sea participar directamente de la política o a través del voto, ¿verdad? Donde nosotros como pueblo tenemos el poder de poner a los gobernantes que nosotros deseemos. También elegir pues lo que a nosotros nos parece una mejor opción, y esto es en pro de tener un país y una democracia más fuerte. También tenemos derecho frente a las administraciones. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de el Estado estar en una posición de imponerse, ¿verdad? Nosotros también tenemos derecho a que se nos trate de una manera, por decir así, todo debe de estar bajo una regulación, no va a ser algo arbitrario. Entonces, siguiendo los procesos respectivos que estén debidamente documentados, nosotros tenemos también derecho a que se nos respete. Derecho al asilo, a la nacionalidad, migraciones y extranjería. Esto pues vemos a nivel mundial cómo se dan también muchas personas buscando otros lugares para poder vivir, porque a lo mejor no tienen las condiciones necesarias. Entonces hay un derecho al asilo y a la extranjería. También tenemos derechos en relación a la administración de justicia, y esto es un tema bastante importante que, a pesar de que se ve poco, pero encierra una cantidad increíble de garantías para las personas que están siendo juzgadas, que tienen que respetarse. Entonces es un insumo bastante importante, porque a través de ello
La administración de justicia quiere decir que tiene que ser bajo un debido proceso, que todo se va a dar de una manera justa, igualitaria, que tiene que haber un, como se dice, probado y vencido en juicio, ¿verdad? No solo por el simple hecho de que a alguien se le ocurra, ¿verdad? No, tiene que ser una administración justa. Y pues también relacionado a ello tenemos los derechos de los detenidos y presos y de los inculpados en procesos penales. Eso también tiene mucho que ver con las garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho también penitenciario, muy importante, porque nosotros podemos ver que muchas, o más bien casi siempre en este tipo de lugares, hay muchas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pero que están regulados. Entonces, el interrogante es, ¿por qué aún así se siguen dando ese tipo de cosas, verdad? Y sabemos que hay muchos sucesos, muchos acontecimientos que vienen a desenlazar en violaciones entre derechos. Ahora bien, habiendo pues terminado esta exposición, a mí me gustaría dejar la reflexión porque prácticamente eh, existen derechos, ¿verdad? Están regulados, hay una infinidad de leyes que respaldan, pero este derecho plasmado en un documento básicamente no viene a ser la garantía, sino que somos nosotros, las personas, quienes vamos a darle cumplimiento a eso. La Declaración Universal, si bien estaba ya en 1948, no se cumplía, pero existieron personas como Martín Lutero que lucharon por la no discriminación racial, como Nelson Mandela, que también luchó por los derechos y a pesar de que ya estaban escritos, fueron personas que lograron pues, eh, dar un avance. Entonces, de eso se trata, de que nosotros como personas también tengamos, seamos activos y le demos vida y le demos valor a lo que está escrito en los documentos. Así que esto ha sido pues mi participación.